Buenos días a todos, a todas. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a las autoridades de la Sociedad Uruguaya de Nutrición por haberme convocado para tratar de transmitir un poco la experiencia en relación a un tema que a mí me movilizó mucho el año pasado, cuando tuve que cambiar un poco la conducta en relación al enfoque en el aporte calórico de los pacientes críticos. Bueno, vamos a intentar iniciar esta charla. Bueno, el tema es nuevo paradigma en el aporte calórico del paciente crítico adulto. Para eso primero vamos a tratar de ver el inicio de todo esto. ¿Cuál era en los años 2000 el enfoque del aporte calórico de los pacientes críticos adultos? Y para ello siempre utilizamos las guías más emblemáticas del soporte nutricional, que son las guías ESPEN y ASPEN. En el año 2006, las guías ESPEN plantean que durante la fase aguda de la enfermedad crítica, un aporte superior a 20 a 25 calorías por kilo puede estar asociado a malos resultados, ¿sí? Y sí plantean que durante la fase anabólica o de recuperación, el objetivo puede aumentarse y aportar entre 25 y 30 calorías por kilo por día. En el año 2009, las guías ASPEN plantean la calorimetría indirecta como el gold standard para el cálculo de las metas energéticas de los pacientes críticos adultos. Y si esto no es posible, plantean la utilización de fórmulas predictivas, pero que dicen que aportan resultados que pueden subestimar o sobreestimar las necesidades individuales. Ellos formulan la utilización de fórmulas simplistas, 25 a 30 calorías por kilo por día, y plantean que proveer el 50 al 65% del objetivo, ¿no?, calórico durante la primera semana de hospitalización puede resultar en beneficios clínicos relacionados con la nutrición enteral. Las guías actualizadas, ¿qué dicen? Estas dos guías, si uno las evalúa 9, 10 años después, las guías ASPEN 2016 plantean la calorimetría indirecta, si fuera posible, para calcular las metas, y si no, fórmulas simplistas, igual 25 a 30 calorías por kilo por día, pero ellos plantean que aquellos pacientes con alto riesgo de desnutrición o severamente desnutridos deberían alcanzar sus metas nutricionales intentando aportarles más del 80% dentro de los primeros 2 a 3 días de internación por los beneficios clínicos de la nutrición enteral durante la primera semana de hospitalización. Pero ESPEN plantea que si se cuenta con calorimetría indirecta, se debería cubrir en la etapa aguda temprana el 70% o menos del gasto energético calculado, y a partir del tercer día poder aumentar hasta alcanzar entre el 80 y el 100%. Pero si no se cuenta con calorimetría indirecta, recomiendan utilizar las fórmulas simplistas con 20 a 25 calorías por kilo por día, y si se calcula a través de estas fórmulas simplistas, utilizar una nutrición hipocalórica que cubra menos del 70% durante la primera semana en terapia intensiva. O sea que hay un enfoque totalmente diferente entre la historia antigua, 2006, 2009, 2016, o sea, entre ASPEN y ESPEN hay una posición totalmente opuesta, ¿sí? Este sería como el resumen, ¿sí?, de las guías ESPEN 2006, ASPEN 2009, ASPEN 2016 y ESPEN 2018. Y acá es donde a mí se me planteó, hablando de digamos, siendo autorreferencial, a mí es donde se me planteó esta incógnita, bueno, ¿qué hacer? Porque al principio era tratar de cubrir
lo máximo posible y lo más rápido posible. Y cuando aparecen las guías CESP en 2018, cambió totalmente el enfoque. Entonces, lo que intenté fue tratar de revisar un poco qué había pasado entre los años 2000 y los años 2016, 2018, qué había pasado con la literatura. Yo extraje los estudios más relevantes. Por ejemplo, en el año 2010 aparece un estudio prospectivo de cohorte que incluye 523 pacientes críticos adultos, y ellos lo que hacen es comparar las calorías recibidas en relación a las calculadas por Harris-Benedict, ajustadas por factor de estrés, durante las primeras semanas de internación en terapia intensiva. El endpoint primario que miden es mortalidad en terapia intensiva, mortalidad hospitalaria, según el aporte calórico, y dentro del aporte calórico ellos incluyen tanto la nutrición enteral como la nutrición parenteral o la combinación de ambas, más las calorías aportadas por propofol y por dextrosa endovenosa. Y los endpoints secundarios son infecciones hospitalarias, neumonía asociada a ventilación mecánica, días de ARM, días de estancia hospitalaria y días de estancia en terapia intensiva. Y ellos en los resultados dividieron a esa muestra de 523 pacientes en 3 grupos. El tertil 1 eran aquellos que habían recibido menos del 33,4%, ¿sí?, de las calorías calculadas. El tertil 2, los que habían recibido entre el 33,4 y el 64,6. Y el tertil 3, los que habían recibido más del 64,6%. ¿Sí? Y ellos los que encontraron es que el tertil 3, o sea, los que habían recibido más del 64,6%, tuvo mayor mortalidad hospitalaria, con una diferencia estadísticamente significativa, y mayor riesgo de infecciones en terapia intensiva, ¿sí?, también con una diferencia estadísticamente significativa, y una tendencia hacia mayor tasa de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Por lo cual concluyen que la mayor mortalidad hospitalaria, infecciones en terapia intensiva, duración de ARM y aumento de la estancia hospitalaria y de la UTI se observa al acercarse a la meta calórica durante la primera semana. En el año 2011 surge otro trabajo, es un estudio multicéntrico randomizado doble ciego con 1000 pacientes con 48 horas o más de lesión pulmonar aguda en asistencia respiratoria mecánica por mínimo 3 días, y en quienes se pudiera iniciar nutrición enteral. Este era el grupo de inclusión. Y compara los primeros 6 días de nutrición enteral plena versus nutrición enteral trófica. Y el objetivo de este grupo de científicos era estudiar si la nutrición enteral trófica aumenta los días de ARM y disminuye las intolerancias gastrointestinales en comparación con la nutrición enteral plena. La meta calórica que utilizaron fue calculada en 25 a 30 calorías por kilo por día, y los dividieron a estos 1000 pacientes en 2 grupos. El grupo 1 era el grupo de nutrición enteral plena, que iniciaba a 25 mililitros hora, y cada 6 horas se aumentaban 25 mililitros hora, según la tolerancia que tuviera de manera individual, hasta alcanzar la meta. En cambio, el grupo 2 era el grupo de nutrición enteral trófica, iniciaba a 10 mililitros hora durante 6 días, ¿sí?, y luego se continuaba con igual protocolo del grupo 1 hasta alcanzar la meta calórica. Tenían un protocolo, si el paciente no tenía buena tolerancia a la nutrición enteral, estaba bien definido, y los resultados que arrojó este estudio es que en el grupo de nutrición enteral trófica no se observó reducción de la mortalidad a los 60 días, de las complicaciones infecciosas, ni los días de asistencia respiratoria mecánica en relación al grupo de nutrición enteral plena, y sí presentaron menos complicaciones gastrointestinales. O sea que este trabajo no está a favor de mejores resultados
en relación a los endpoints primarios, en relación a una nutrición enteral trófica. Entonces, la conclusión es que en los pacientes con lesión pulmonar aguda, la nutrición enteral trófica, en comparación con la plena, no disminuye los días de asistencia respiratoria mecánica, ni la mortalidad a los 60 días o las complicaciones infecciosas, aunque sí se asocia a menos complicaciones gastrointestinales. Este estudio del año 2011 es un estudio prospectivo observacional con 597 pacientes que permanecieron en terapia por más de 24 horas, y ellos recolectaron datos de diferentes variables: edad, APH2, SOFA, número de comorbilidades, días de estancia hospitalaria previo al ingreso a terapia intensiva, índice de masa corporal menor a 20, porcentaje de ingesta oral la semana previa, pérdida de peso en los últimos 3 meses, interleuquina 6, procalcitonina y proteína C reactiva. El objetivo era asociar estas variables con mortalidad a los 28 días. Y concluyeron que la edad, el APH2, el SOFA, los días de estancia hospitalaria previos al ingreso a la terapia, la interleuquina 6, el número de comorbilidades son variables predictivas asociadas fuertemente con mortalidad a los 28 días. Y a partir de esto, elaboraron una herramienta conocida ya por todos los que hacemos soporte nutricional en pacientes críticos, que es el Nutri-Score, ¿sí? Igualmente veamos que en este score no hay ningún dato nutricional propiamente, sino que tiene más que ver con edad o enfermedades previas o gravedad de la enfermedad. Y a partir de esto agruparon a los pacientes en bajo riesgo y alto riesgo según el Nutri-Score. Calcularon el aporte calórico recibido por vía enteral y o parenteral en relación al calculado por fórmulas predictivas. Y los resultados que arrojó el estudio es que en el subgrupo de pacientes que permanecieron en terapia más de 3 días con Nutri-Score alto, se beneficiaron con un soporte nutricional agresivo, o sea, precoz y lo más cercano a la meta posible, mientras que aquellos con Nutri-Score bajo se perjudicaron. Entonces la conclusión es que no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de sufrir consecuencias relacionadas con la desnutrición producida por la enfermedad crítica. Y concluyen que el Nutri-Score es una herramienta validada que permite identificar a aquellos pacientes con alto riesgo y que se pueden beneficiar con un soporte nutricional agresivo. Y a partir de esto es donde ellos concluyen con las guías ASPEN 2016 el enfoque de aportar los primeros días más del 80% en aquellos pacientes con un Nutri-Score alto. En el año 2016 aparece este trabajo, ¿sí? 1.171 pacientes de una terapia intensiva, es un estudio retrospectivo, ¿sí? Midieron el gasto energético por calorimetría indirecta, y ellos lo que hicieron es la medición del porcentaje de adecuación calórica en relación al gasto energético. El endpoint primario era la mortalidad a los 60 días, y los endpoints secundarios eran días de ARM y días de estancia en terapia intensiva. Y los resultados muy interesantes es que a medida que el porcentaje de adecuación se acerca de 0 al 70%, cuanto más se acerca al 70%, la mortalidad disminuye, ¿sí? Siendo el 70% donde se observó menor mortalidad. Y a medida que se aleja del 70%, la mortalidad aumenta, al igual que los días de estancia y de ARM, de estancia en terapia y de ARM. Y estos son los gráficos que muestran claramente los resultados que a mí me resultaron realmente muy interesantes, muy adecuados, ¿sí? Entonces, la conclusión de este estudio es que en pacientes críticos, alimentados por vía enteral y o parenteral, un aporte energético que alcanza el 70% del gasto calórico calculado por calorimetría indirecta, disminuye la mortalidad, los días de estancia en terapia intensiva y los días de ARM. Y que tanto la subalimentación como la sobrealimentación
producen efectos deleterios. Este es otro estudio, un estudio randomizado no ciego, con 894 pacientes críticos adultos de 7 terapias, y dividieron a estos casi 900 pacientes en dos grupos. Un grupo con hipoalimentación permisiva, que esto implicaba cubrir entre el 40 y el 60% de las calorías calculadas mediante fórmulas predictivas, ¿sí? Y otro grupo que era el grupo de nutrición estándar, donde cubrían entre el 70 y el 100%. Y ambos grupos recibieron en promedio la misma cantidad de proteínas, calculadas entre 1.2 y 1.5 calorías por kilo por día. Y se registró dicho aporte por un máximo de 2 semanas. El outcome primario era la mortalidad a los 90 días. Y los resultados de este estudio es que no hubo diferencia significativa entre ambos grupos en relación a mortalidad a los 90 días. Se observó sí menor requerimiento de diálisis en pacientes hipoalimentados y menores niveles de glucosa en plasma y menor requerimiento de insulinización. Pero la debilidad de este trabajo era que ellos mismos denuncian, es que no todos los pacientes alcanzaron la meta energética y ciertos pacientes iniciaron tardíamente la nutrición enteral, sobre todo en el grupo que cubría entre el 70 y el 100%. La conclusión de este estudio, teniendo en cuenta la debilidad, si esto es importante no olvidar, la debilidad de este trabajo, que para mí es importante, es que el aporte moderado de kilocalorías en el paciente crítico, en presencia de una ingesta proteica adecuada, no se asoció con menor mortalidad al compararlo con el aporte energético completo. En el año 2017 surge este estudio prospectivo y observacional con 154 pacientes críticos, adultos, o sea, mayores de 18 años, ventilados dentro de las primeras 48 horas del ingreso a la terapia intensiva y que permanecieron por lo menos 72 horas. Se los valoró por el Nutri-Score al día 1, se registró el aporte nutricional desde el ingreso hasta el día 12, el alta o el fallecimiento. Y los dividieron en 3 grupos. Aquellos que recibieron menos de los 2/3 de las kilocalorías y proteicas prescriptas, el grupo B, que eran 2/3 de las kilocalorías y proteínas prescriptas, y el grupo C, que era de 2/3 de kilocalorías o de las proteínas prescriptas. El cálculo energético era 25 calorías por kilo por día y el proteico 1.2 gramos kilo día. Y se correlacionó cada grupo con la mortalidad a los 60 días. Y los resultados que arrojó este estudio es que el promedio del Nutri-Score modificado fue 5,7, ¿sí? El 56% tuvo un score alto, y que la provisión de kilocalorías, proteínas, mayor o igual a 2/3 comparado con 2/3 o menos, incrementó significativamente la mortalidad a los 60 días en el grupo de pacientes con bajo riesgo según Nutri-Score. Entonces, ellos concluyen que en pacientes críticos ventilados, la provisión de 2/3 o más de las kilocalorías y proteínas calculadas se asoció con aumento de la mortalidad a los 2 meses. Este efecto se observó solo en pacientes con bajo riesgo según Nutri-Score, y que por lo tanto para ellos es importante detectar a aquellos pacientes con riesgo al ingreso a la terapia intensiva. Y por último está este estudio del año 2018, es un estudio argentino, que incluye 15 ensayos randomizados o cuasi randomizados, con 3.129 pacientes críticos mayores de 18 años, de patologías quirúrgicas y médicas. Incluyeron 4 estudios con nutrición parenteral, 9 con nutrición enteral y 2 que no especificaban, y se comparó el soporte nutricional hipocalórico, o sea, menos de 25 calorías por kilo por día, o menos de las calorías medidas por calorimetría indirecta. Los outcomes primarios eran mortalidad en terapia, hospitalaria y mortalidad a los 28 y 30 días por cualquier causa, días de estancia en UTI y hospitalaria, y complicaciones infecciosas. Y lo que vemos es que todos los trabajos tienen una calidad baja, muy baja, ¿sí? Estos son todos los gráficos, pero lo importante son las conclusiones de este estudio, de esta revisión, que la heterogeneidad y la calidad de los estudios no permiten afirmar que la nutrición hipocalórica mejore la sobrevida, los días de estancia ni las complicaciones infecciosas, y que para poder sacar conclusiones al respecto se requiere de nuevos estudios
que definan claramente datos del soporte nutricional como tiempo de inicio, para ver si es precoz o es tardío, kilocalorías por kilo por día, cantidad de proteínas aportadas en gramos por kilo por día, duración, características clínicas de los pacientes incluidos. Por esto es tan importante que la calidad de los estudios sea elevada. Y aparecen las guías ESPEN, que fueron las que rompieron un poquito el curso de cómo estábamos enfocando, o por lo menos cómo yo estaba enfocando el tratamiento de los pacientes críticos, donde ellos dividen durante la primera semana a los pacientes, llamándola la primera semana la etapa aguda, la etapa más catabólica, donde hay una fase más temprana, que es los primeros 2 días, una fase más tardía dentro de la fase aguda, y a partir del día 7, o sea, luego de la primera semana, una etapa más que podríamos llamarla anabólica o una etapa crónica, ¿sí? Y en estas guías ESPEN es donde comienzan a aparecer dos enfoques importantes para tratar de entender cómo alimentar a los pacientes, y hablan de autofagia. La autofagia es un proceso catabólico de supervivencia y reparación celular para preservarse o tratar de recuperarse de la disfunción de órganos múltiples propia de la enfermedad crítica. Es un proceso que remueve organelas dañadas, proteínas potencialmente tóxicas y microorganismos intracelulares. Los principales eventos que la activan son el ayuno, el ejercicio y las señales desencadenadas por el estrés. Los nutrientes, los factores de crecimiento y la insulina suprimen la autofagia o la minimizan. Es un proceso que genera energía y es un mecanismo homeostático, beneficioso si su intensidad es adecuada, pero hay que tener en cuenta que una excesiva expresión produce daño celular. Y el otro término o el otro enfoque o característica importante en la etapa crítica de la enfermedad es la producción endógena de energía. Esto sale de un estudio que es muy viejo, pero que fue muy revelador, donde plantean que el aporte exógeno de glucosa en pacientes críticos no inhibe la producción endógena de energía, ¿sí?, propia del organismo, que puede calcularse entre 400 y hasta 1.300 calorías por día, ¿sí? Y tampoco puede inhibir la pérdida proteica y así favorece la producción de dióxido de carbono y la lipogénesis. Por eso, sobrecargar de calorías a un paciente que endógenamente produce una alta cantidad de energías es perjudicial. Y entonces en estas guías ellos enuncian que es conocido el efecto deleterio de la sobrealimentación y de la subalimentación, pero a su vez es muy impreciso el intento de calcular las necesidades calóricas de los pacientes. Desestimar la energía endógena producida los primeros días de la injuria resulta en sobrealimentación, además de exponer al paciente al riesgo de síndrome de realimentación. Y esto para mí fue muy revelador, importantísimo, ¿sí? Entonces mi pregunta fue, a partir de esto, bueno, ¿qué hago? ¿Cuánto doy? ¿Sí? Acá es donde a mí se me nubló un poco los pensamientos y empecé a tratar de ver qué hacía. Yo ya tenía armado un protocolo hasta que leí las guías ESPEN, tratando de poder aportar los primeros días la mayor cantidad de calorías, y acá tuve que volver a empezar, ¿sí? Entonces traté de poner en la balanza aquellos que hablaban sobre la alimentación la primera semana, ¿a favor de qué? ¿Sí? Y los que planteaban la alimentación plena la primera semana, ¿en qué se basaban? Entonces, aquellos que defienden la hipoalimentación la primera semana, la defienden en base a que es la máxima expresión de injuria, inflamación, resistencia insulínica, intolerancia digestiva y resistencia anabólica esa primera semana. Que un breve periodo de inanición es importante para hacer operativa la autofagia, entendiendo, acuérdense que el ayuno, ¿sí?, podía activar esa autofagia, ese proceso homeostático, ¿sí?, pero que la excesiva expresión de autofagia en la enfermedad grave sostenida puede ser perjudicial.
Por eso quizás aportar una mínima cantidad de calorías podría minimizar esta autofagia para que no hacerla muy expresiva. La producción endógena de glucosa la primera semana no se inhibe por el aporte exógeno y conduce a la sobrealimentación, el riesgo de síndrome de realimentación que ocurriría. La nutrición enteral trófica cubre los beneficios no nutricionales y los estudios son metodológicamente limitados. Digamos, los que definen la alimentación plena la primera semana, que los estudios hablan de ventana de oportunidad terapéutica para atenuar la severidad de la injuria y los procesos perjudiciales o deleterios de la respuesta inflamatoria sistémica, que minimiza la pérdida de masa muscular por gluconeogénesis, que revierte la deficiencia de micronutrientes en pacientes con posibles deficiencias por enfermedad preexistente, pero también los estudios son metodológicamente limitados. Entonces, las preguntas que yo me hice fue, ¿todos los pacientes responden de igual manera a la injuria grave? ¿Es posible detectar el fin de la fase catabólica? ¿Solo la dosis calórica es importante o el aporte proteico también influye en los beneficios del soporte nutricional? Entonces, con respecto a la primera pregunta, mis conclusiones fueron, en base a no mía, sino en base a la literatura, es que la respuesta aguda a la lesión tiene diferente grado de intensidad y que está definida por múltiples factores, como la edad, el fenotipo inflamatorio, que es propio e individual de cada ser humano, el nivel o grado de autofagia, y que su duración puede variar de 3 a 7 días o más. Que esto podría guiar a la hora de decidir la dosis energética a aportar, y quienes tienen una respuesta más exacerbada seguramente presentarán mayores complicaciones metabólicas a un aporte elevado de calorías. Esto para mí es importante, poder detectar qué pacientes están con una respuesta inflamatoria muy elevada. Y a continuación tendríamos que saber o poder detectar el fin de esa fase catabólica. La fase catabólica es donde la sobrealimentación tendría mayores efectos deleterios. Detectar la disminución de la inflamación, quizás a través de una medición de una proteína C reactiva, la reducción de la resistencia insulínica o la mejoría en la función de órganos, ¿sí? Por ejemplo, a través del score SOFA, podrían ser indicadores. Y esto podrían definir el inicio de la etapa anabólica, donde aquí sí el aumento del aporte energético causaría mayores beneficios, porque sería ya la etapa de recuperación o de menor resistencia anabólica. ¿Solo la dosis calórica es importante o el aporte proteico también influye en los beneficios del soporte nutricional? Numerosos estudios demuestran que el aporte calórico junto con el requerimiento proteico por encima de 1.2 kilocalorías por kilo por día tendría mayores beneficios que el solamente hablar de calorías. ¿Sí? Por eso acá para mí las proteínas son fundamentales. ¿Sí? Hay muchos trabajos que hablan que el aporte proteico es el que protege a los pacientes, ¿sí? Y minimiza en la etapa más aguda, y ya tenemos que hablar de más de 1.2 calorías por kilo día. Las guías Aspen hablaban siempre de 1.2 a 2, y las guías Aspen empiezan a hablar ya de 1.3, ¿sí? Y en el año 2019, que quizás respalda un poco todo lo que yo estuve pensando para poder armar un nuevo protocolo de trabajo para poder enfocar en el tratamiento nutricional y en las metas nutricionales de los pacientes críticos, fueron las guías alemanas que nacieron en el año 2019, que hablan de utilizar calorimetría indirecta, pero que si esto no es posible en pacientes no obesos, tratar de cubrir 24 calorías por kilo de peso actual por día, ¿sí? Que habría que comenzar con el 75% de esas kilocalorías medidas o estimadas, ¿sí? Pero que habría que tener un buen enfoque de la tolerancia metabólica individual, ¿sí? De estos pacientes, y que hay signos de intolerancia metabólica como la glucosa en sangre, la insulinización y el fósforo, ¿sí?
Ellos, si vemos este cuadro que habla de enfermedad aguda y postaguda y crónica, fíjense que ellos no hablan de días, como sí hablan las guías ESPEN, día 1 y 2, días 3 a 7, más de 7, sino que tiene que ver con la respuesta metabólica a la injuria, ¿sí? Y ellos armaron un protocolo basándose en la insulinización y en la fosfatemia para poder calcular las calorías que uno puede aportar y que no van a ser perjudiciales. Por eso las conclusiones para mí de todo esto, y que cambió el paradigma realmente, es que la etapa aguda de la respuesta a la injuria cursa con una resistencia anabólica, cursa con autofagia, y que si uno no es prudente con el aporte calórico, la sobrealimentación va a perjudicar a los pacientes en esta etapa, que es clave detectar el momento donde esa elevada respuesta inflamatoria inicia su descenso para así poder ahí aportar mayor cantidad de calorías y buscar el equilibrio en cada periodo, tanto de calorías como de proteínas, ¿sí? Hablando de proteínas como un nutriente, un macronutriente esencial, y hacerlo de manera individualizada, porque esto permitirá alcanzar una terapia nutricional adecuada. Bueno, creo que con esto he finalizado, espero haber sido clara. Me parece que el futuro de la nutrición, no sé si lo voy a ver yo, lo va a ver otra generación, es la individualización, donde uno va a poder medir y calcular exactamente las calorías y también las proteínas, ¿sí? Y quizás hasta de micronutrientes de los pacientes en forma individualizada de acuerdo a su respuesta a la injuria. Bueno, espero haber sido clara, espero quizás si no haber aportado inquietudes, ¿sí? Y bueno, para lo que necesiten estoy para las preguntas. Muchas gracias.